La primera pregunta para poder saber por qué hoy en 2024 nos encontramos inmersos en una situación acusatoria, adversarial y oral, obedece a la necesidad forzosa de hacer una vista hacia atrás. ¿Por qué hasta este momento, pregúntense, por qué hasta este momento, 2024, por qué hay muchas personas que no le han querido entrar al sistema acusatorio adversarial y oral? ¿Por qué hay muchas personas que no le han querido entrar a la capacitación para la justicia penal para adolescentes? ¿Por qué es que tanta cantidad de personas de la sociedad, hoy por hoy, 2024, aún no están relacionadas con el sistema acusatorio adversarial y oral? Y sobre todo, ¿por qué hay hasta este momento tanta percepción de que el sistema acusatorio adversarial y oral no sirve o no funciona? Vale la pena preguntárnoslo. Y permítanme contestarles algunas de estas preguntas con base no a mi punto de vista, sino con base a las situaciones sociológicas y estudios de política criminal que se han venido realizando en nuestra sociedad mexicana. Ahorita voy a culminar dándoles a conocer las últimas estadísticas, como repito, que tuvimos la oportunidad de estar charlando y dialogando a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales el mes pasado. Por lo mientras, necesito comentarles que efectivamente, hasta este momento, en nuestra sociedad mexicana, el común denominador, la mayor cantidad de personas de nuestra comunidad mexicana aún no entra no cambia ese chip del sistema tradicional con tinte inquisitorio. Pero no es una situación nada más de no querer por no quererse. Es una situación de cultura, es una situación que venimos arrastrando desde hace más de 600 años. Durante algunas conferencias me preguntaban algunos policías, me decían, ¿por qué es que ha tardado tanto tiempo, 600 años, en que el sistema acusatorio, adversarial y oral llegara a nuestro México? ¿Y por qué es que ha tardado tantísimo en que la sociedad mexicana lo comprenda y entre verdaderamente al fondo del sistema acusatorio? Se los he respuesto conforme a la historia nos lo dice. Eh, eh, Ustedes y yo sabemos perfectamente que hace más de 600 años nosotros, siendo un pueblo, un territorio natural, pues fuimos descubiertos, en términos, entre comillas, descubiertos, y fuimos colonizados por una nación, la cual esa nación tenía como forma de gobierno la monarquía absolutista. Recuerden, para finales de los años de 1400, la situación de la monarquía absolutista estaba completamente inmersa en España, que fue el país que vino hasta nosotros. Y para los finales de los años de 1400, la, eh, la corona española, esta monarquía absolutista que existía, estaba completamente relacionado con la ideología católica, apostólica y romana. Tan es así que nosotros sabíamos perfectamente, o sabemos hasta estos instantes, que las personas que se encontraban en la monarquía española en esos instantes eran conocidos como los reyes católicos de España. Eso nos ubica de manera inmediata que la ideología que tenía España pues era completamente relacionada con el tema catolicismo. Basta con recordar y hacernos aún mucho más para atrás, a principios de los años 1100, para darnos cuenta que precisamente a través de lo que se llamó todo el movimiento cristiano, se dieron situaciones de el control que debía de tener la Iglesia Católica, Apostólica y Romana respecto a las personas que estaban tratando de captar. La manera en la que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana busca para controlar la conducta de las personas es a través precisamente de un instrumento psicológico de control de conducta que se denominó, como ustedes lo saben, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, desde el momento en el que aparece, año 1000 y 1100 aproximadamente, hasta finales de los 1400, pues por supuesto que tuvo mucha inyección en todo lo que es la monarquía absolutista española. Si bien es cierto que para finales de los años 1400 ya la Santa Inquisición ya estaba medio maquillada en muchos de los aspectos tan catastróficos, tan deleznables de sangre,
Lo cierto es de que aún para finales de 1400 seguían existiendo muchos de los pensamientos fuertes, oscuros, rudos, contrarios al derecho, contrarios a los derechos humanos y que formaban parte de la manera en la que España llevaba a cabo el control también de sus conductas. Entonces, veamos cómo el tema de la Santa Inquisición con el tema de la corona absoluta española, pues estaban completamente relacionados y tomados de la mano. En el momento en el que se comienzan a hacer todos estos tipos de movimientos que comenzaron siendo mercantiles para después pasar a temas de expansión y los castellanos de manera particular, recordemos, hablamos de manera general de los españoles, pero no debemos de ser muy concisos en decir que las personas que primero llegaron a nuestro territorio, lo que fue Mesoamérica y Aridoamérica, fueron personas castellanas, los castellanos. Bueno, pues con la llegada de estas personas, no solamente el primer tipo de derecho, recuérdenlo bien, por favor, no solamente el primer tipo de derecho que llega a México es el derecho castellano, sino que aparte del derecho castellano, pues por supuesto que llegan las reglas, las normas y las formas de control de la conducta relacionadas con el tema de la Inquisición. Repito, si bien es cierto que ya estaba maquillado, si bien es cierto que para finales de 1400 y los principios de 1500, si bien es cierto que a lo mejor ya no teníamos una situación de un potro, de un desgarrador, que ya no teníamos el cinturón de castidad, el desgarramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos castigos deleznables que hoy por hoy están prohibidos en nuestra norma federal, lo cierto es de que estaban maquillados y bueno, con la llegada del derecho castellano a nuestro Mesoamérica y de nuestra Mesoamérica, pues por supuesto que se le inyecta un tema de tinte inquisitorio. Por eso es de que si ustedes se dan cuenta, cuando se habla del sistema tradicional, decimos de tinte inquisitorio, no hablamos completamente de un tema inquisitorio porque pues estaríamos hablando, repito, de todos los métodos deleznables que tenían para el tema del control de las conductas. Hablamos de tinte inquisitorio porque si bien es cierto que no era al 100%, traía impregnado ese derecho castellano que llegó a nosotros, traía impregnado una situación muy amplia del tema de Santa Inquisición. ¿Y qué tenemos que ver, qué tiene que ver el tema de la Santa Inquisición con el derecho castellano? Bueno, pues de que se hablaba de una situación, por supuesto, oscurantista. Sí, fíjense, si nosotros fuimos conquistados por una forma de gobierno de corte monarquía absolutista, estamos hablando de momentos oscurantistas en el viejo continente. Vean cómo las cosas, vean cómo no somos víctimas de las circunstancias. Por algo es de que nosotros tuvimos y seguimos teniendo tantos errores en el tema penal. Aún sigue corriendo por nuestra sangre, aún sigue corriendo por nuestra psique, aún sigue corriendo por nuestra ideología mexicana, pues precisamente todo esas inyecciones de cultura que tuvimos en un pasado. Si estamos hablando que fuimos conquistados por una monarquía absolutista, número uno, estamos hablando de temas de oscurantismo. Número dos, si estamos hablando que esa monarquía absolutista estaba relacionado directamente con el tema de la religión católica apostólica y romana, estamos hablando de un método y una técnica de control de masas y de control de conducta relacionada con la Santa Inquisición. Entonces, dos cosas nos llegaron a nuestro territorio, tanto la situación oscurantista como el tema de tinte inquisitorio. Una situación que se inyecta en el pensamiento, en la cultura, en las leyes de nuestro territorio natural. Si bien es cierto que fuimos trasladándonos, que fuimos caminando, hay muchas personas que se pelean, ¿verdad?, para establecer el momento preciso de la conquista, quienes dicen 1510, hay quienes decimos 1521, no importa, estamos hablando de los principios de los 1500. Si de los 1500 a los 1800 estamos hablando de 300 años que de manera directa esa situación de oscurantismo y esa situación de tinte inquisitivo estuvo impregnado al 100%, a 300 años, impregnado el oscurantismo y impregnado el tema de tinte inquisitorio en nuestro país, ya es muchísimo tiempo.
Hablar de 300 años, estamos hablando de 3 vidas de nosotros, suponiendo que nosotros llegáramos a cumplir 100 años. Suponiendo que llegáramos a cumplir 100 años, estaríamos hablando de por lo menos 3 vidas de nosotros, 3 generaciones de nosotros que estuvieron inmiscuidas directamente con temas de oscurantismo y con temas de tinte inquisitorio. Pero no quedó ahí. Ojalá que con los movimientos independentistas, 1810, con la entrada en vigor con la entrada del México independiente en 1821, ejército trigarante, etcétera, etcétera, todos esos temas me parece que ya los conocen. Ojalá que ahí se hubiera hecho un corte, ojalá que ahí se hubiese hecho un detenimiento de ese oscurantismo y de ese tinte inquisitorio mixto, pero no. Desafortunadamente, continuamos nuestro sistema jurídico y nuestro pensamiento político de estructura política, continuó en el tema oscurantista. No fue suficiente todo el derramamiento de sangre que existió durante el tema de la independencia, sino que continuó. Continuó, cada vez maquillándose, solamente maquillándose y remaquillándose. 1500 a 1900, estamos hablando de aproximadamente 400 años, que siguió el tema oscurantista, que siguió el tema de tinte inquisitorio. Y por supuesto que nuestro México continuó con qué? Haciendo investigaciones a oscuras, haciendo investigaciones violando derechos humanos, violentando temas de derechos fundamentales, haciendo a un lado el tema de la justicia, haciendo a un lado a todo el tema de la reinserción, reintegración, reinserción, el tema que como ustedes lo quieran decir, es semántica. Se siguió acumulando. ¿Hasta qué momento se acumula? Entro directamente a tema.